¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este estudio diario de la Biblia. En esta sección hacemos un breve resumen de los capítulos correspondientes para el día de hoy y felicitamos a aquellos que ya han hecho de la lectura de la Biblia un hábito diario. Recuerden que cada día son 3 capítulos. El sábado estudiamos 5 capítulos y hoy haremos un breve resumen de los capítulos de Primero de Crónicas 17 al 19. Mencionamos en la sección anterior cómo es que Dios iluminó a David, lo inspiró para que pudiese traer finalmente el arca al lugar asignado. Desde luego, en la primera ocasión no le había ido tan bien, pero en esta segunda ocasión, pues tomó en cuenta a Dios, Dios dio las indicaciones, David las siguió, asignó a las personas especiales que debían llevar el arca y finalmente el arca llegó a su lugar especial en Jerusalén. Pero ahora en el capítulo 17 dice el versículo número 1 que una vez que ya estaba instalado en su palacio, David mandó llamar al profeta Natán y le dijo lo siguiente, le dijo, mira, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca del pacto del Señor está allá afuera, debajo de una carpa. Y en efecto así era. Recuerden que David había hecho una carpa especial para el arca del pacto y desde luego siempre había estado en carpas el arca y el tabernáculo, el santuario en general. Y David le consulta esto a Natán y Natán le dice, bueno, haz lo que tienes pensado porque Dios está contigo. Así que David empieza a hacer planes, a pensar de qué manera iba a construir un hermoso templo para Dios. Sin embargo, Dios vuelve a llamarle al profeta Natán y le dice, mira, llévale un mensaje a David. Y el mensaje era que a él no le iba a corresponder construir un templo, porque le hace un recuento cómo es que David lo sacó desde ser pastor de ovejas, un hombre de guerra que pues mató a muchas personas. Y entonces le manda este mensaje por medio del profeta Natán. Le dice, pues cuando mueras y te reúnas con tus antepasados, levantaré a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y fortaleceré su reino. Y ahora dice el versículo 12, Él es quien edificará una casa, un templo para mí, y afirmaré su trono para siempre. Es decir, y Dios es muy claro en decir, mira, no vas a ser tú, pero uno de tus descendientes, uno de tus hijos. Y bueno, ya veremos después, luego en la historia, cómo es que esto se cumple en la persona de Salomón. Dice el versículo 16 que entonces el rey David entró, se sentó delante del Señor y oró y diciendo, ¿quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y qué es mi familia para que me has traído hasta aquí? Y ahora, oh Dios, sumado a todo lo demás, hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera. Hablas como si yo fuera una persona muy importante, oh Señor Dios. Desde luego, eh, pues agradece a Dios porque le está indicando a través de este mensaje del profeta Natán, pues que su reino sería duradero. En el capítulo 18 encontramos algunas de las victorias de David, algunas de las victorias militares. Y dice que David reinó sobre Israel, era justo y correcto para su pueblo y menciona pues la gente más allegada hacia él. Joab, hijo de Sarvia, era el comandante del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el historiador del reino. Sadoc, hijo de Ahitob y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes. Seraías era el secretario de la corte. Benaía, hijo de Joiada, era el capitán de la guardia personal del rey. Y los hijos de David servían como ayudantes principales del rey. Aquí está ya su reino eh, organizado, cada quien tiene una función. Sin embargo, pues eso no quitó que hubiera algunas batallas, algunas guerras con algunos pueblos que después
fueron sometidos por David, pero destaca el capítulo 19, especialmente el caso de los amonitas. Dice que después de un tiempo murió Naas, rey de los amonitas, y su hijo Anún subió al trono. Y desde luego, pues David quería mostrarle el respeto hacia el rey Naas, y dice que entonces David envió unos mensajeros para que le expresaran sus condolencias al rey Anún por la muerte de su padre Naas. Pero cuando los embajadores de David llegaron a la tierra, pues realmente terminaron siendo muy humillados. El relato dice que cuando el rey los vio, él dijo: no, ustedes no traen condolencias, al contrario, ustedes vienen a mirar el territorio, quieren espiar el territorio porque quieren apoderarse de él. Y el relato dice, ya lo vimos cuando estudiamos este incidente en el libro Primero de Reyes, vimos que el rey, Anún les cortó la ropa de cada uno de los embajadores, se los cortó a la mitad, les cortó la barba, les cortó el cabello, y desde luego los hizo pues sentirse muy, muy humillados. Y finalmente pues David con sus generales se enfrentan a los amonitas. Y dice el capítulo 19, el versículo 17, que cuando David oyó lo que sucedía, movilizó a todo Israel, cruzó el río Jordán y puso sus hombres en formación de batalla. Luego entró en combate con los arameos y ellos lucharon contra él. Y nuevamente dice que los arameos huyeron, porque desde luego pues eran pueblos que se aliaban para pelear contra David. Y esta vez, dice David, las fuerzas de David mataron a 7,000 conductores de carros de guerra y a 40,000 soldados de infantería, entre estos a Sobac, el comandante del ejército. De esta manera, el reino de David pues se va estabilizando, se va fortaleciendo, y David empieza a someter a cada uno de estos pueblos enemigos que finalmente pues terminan por dejar de atacar a David. En algunos casos estos reyes serían sometidos, serían totalmente destruidos, y David fortalece su reino. Y tenemos ya a David en esa situación, en una posición estable militarmente, políticamente, y desde luego pues esto le trae paz al pueblo también. Y bueno, David es el ejemplo de cómo una persona que finalmente confía en Dios, aunque haya enemigos, siempre los va a haber. Dios le dará el triunfo sobre ellos y sobre todo estabilidad, fortaleza en su vida. Que Dios te bendiga en este día, que Dios te ayude siempre a hacer lo mejor, y que tengas siempre un momento en tu vida para estudiar los capítulos de la Biblia. Que tengas un excelente día.